Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En este caso vengo con una estrategia de scalping a 5 minutos, la cual he estado probando en los últimos días y la verdad que me ha sorprendido un montón las entradas tan buenas que se pueden conseguir con los dos indicadores que os vengo a presentar hoy. Bueno, aquí estamos en la plataforma de Binx, como siempre, analizando un poco lo que está haciendo Bitcoin hoy, pero para la estrategia de hoy necesitamos de TradingView. Entonces vamos a dejar un poco de lado a Binx y vamos a pasar a TradingView. Ya sabéis que TradingView es una plataforma de análisis. Nosotros aquí vamos a usar indicadores y vamos a analizar posibles entradas para después irnos a Binx a ejecutar esas entradas, ¿de acuerdo? Quiero recalcarlo porque sobre todo las personas que se inician nuevas piensan que TradingView es un exchange, aunque sí se puede vincular con los exchange, pero no es un exchange como tal para operar, ¿vale? Bien, ya he dicho esto, vamos a indicadores. Yo ya tengo aquí los indicadores en favoritos, pero bueno, os voy a ayudar para que los podáis buscar con facilidad. El primer indicador, con que pongáis Perry Kaufman, ya os van a salir varios resultados y este que os pone Adaptative Media Móvil o MA Kama es del creador Black Cat 1402. Es fácil de encontrar, ¿de acuerdo? Le damos un clic, vale, ahí lo tenemos. Vemos que visualmente atrae un montón, pero lo que más atrae son los resultados que tiene. Después lo vais a ver porque hay que seguir una serie de pautas para que la estrategia sea efectiva, ¿de acuerdo? Vamos a configurar este indicador antes de pasar al siguiente, en un momentito. Vamos a darle a la configuración. Lo único que vamos a hacer va a ser cambiar este valor de 13 por un valor de 11. Bajamos aquí, ya lo tenemos en 11, le damos a aceptar. Muy bien, este indicador ya lo tenemos ya preparado. Volvemos a indicadores y ahora vamos a escoger este otro indicador. Vais a escribir Inverse Fisher y cogéis este que pone Inverse Fisher Transform Combo y escogéis este. Fijaros en el nombre del creador que coincida. Le damos un clic también. Vale, ahí tenemos los dos indicadores. Este lo vamos a dejar por defecto. Ahora vamos a explicar un poco pues en qué consisten los dos indicadores. El indicador Perry Kaufman se basa en lo que viene a llamarse medias móviles adaptativas, de ahí el nombre de Adaptative, que son usadas pues básicamente para medir el ruido o la volatilidad del mercado. Por otro lado, el indicador Inverse Fisher es un indicador que lo que nos va es a arrojar algunas funciones, o mejor dicho, cálculos matemáticos o algorítmicos a una media móvil ponderada y aplicado en sí al índice de fuerza relativa, bueno, el RSI, del precio de cierre, ¿de acuerdo? Más que nada es para calcular la posición de una manera más exacta. A ver, viene a ser similar al RSI, sobre todo a la hora de identificar sobrecompras y sobreventas, pero de una forma suavizada y como podéis observar es a la inversa. Después lo vamos a ver más al detalle, tranquilos, que aunque la teórica puede parecer compleja, pero llevado a la práctica es una estrategia muy sencilla, ya lo veréis. Bueno, y ahora que tenemos ya en pantalla todo configurado, vamos a proceder a explicar la estrategia y cómo hacer las entradas. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer
por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de nuevo, amigos, y bueno, ahora en primer lugar vamos a ver cuándo comprar o cuándo hacer un long. En primer lugar, nos tiene que aparecer este cartelito de buy. Ya sabéis, los que sois seguidores del canal, que yo normalmente en la mayoría de estrategias el indicador de buy o de sell o long o short, depende cómo os lo encontréis, es un indicador que yo lo veo pues un tanto secundario, le hago más caso a otras cosas, pero en esta estrategia no. Fijaros que está justamente en un punto donde estas dos medias se cruzan y siempre vamos a buscar este cartelito, tanto para hacer ventas como para hacer compras. En este caso, como es para hacer un long, necesitamos el cartelito de buy. Vale, eso en primer lugar. ¿De qué tiene que ir acompañado? Bueno, pues tiene que ir acompañado de una vela verde. Vamos a ver si... Vamos a poner el zoom, vamos a ver, nos ponemos encima. ¿Hay vela verde? Sí, hay vela verde. Si hubiese una vela roja encima del cartelito de buy, ya no entraríamos. Fijaros en todos los tips que os voy dando para que después no haya confusiones. Encima del cartelito, en este caso necesitamos vela verde, ¿vale? La tenemos. Ya tenemos dos indicadores. Por otra parte, ¿qué necesitamos? Bueno, pues para eso tenemos este otro indicador, que es el Fisher, y necesitamos que esté en una zona, justo, en este caso de sobrecompra. Por eso es invertido, porque si os fijáis, cuando estamos con el RSI, si aquí tuviéramos el RSI normal, aquí que buscaríamos una sobreventa, ¿verdad? Y sin embargo aquí es al contrario, buscamos que pase por encima de esta línea de puntos roja. Lo tenemos fácil, la sobreventa sería por debajo de la línea verde de puntos y la sobrecompra por encima de la línea roja, que ya nos viene marcada en el indicador por defecto. Aquí tenemos sobrecompra, sí, porque estamos por encima de la línea de puntos roja, justo donde el cartelito de buy y donde se forma también una vela verde. Eso nos indica que podemos abrir una posición en long. Vale, ya tenemos el punto de entrada. Entonces vamos a ver cuándo entraríamos aquí. Entraríamos cuando esta vela se cierre y empiece la siguiente. Lo voy a marcar. Vale, esta vela verde es la que nos da la confirmación. La anterior también es verde, pero todavía no teníamos el cartel de buy. En esta segunda vela verde sí. Aquí es donde termina una vela y empieza la otra. Recordad operar con velas japonesas, ¿vale? No me usar Heikin Ashi en esta estrategia. Si no, no vamos a poder localizar estos puntos de cuando termina una vela y comienza otra y demás. Pero bueno, quien quiera probar, que pruebe. Esto es una estrategia que, como todas, pues son modificables al gusto de cada uno. Bueno, ya tenemos el punto de entrada. Ahora, muy importante, tenemos que saber dónde colocar nuestro stop loss y nuestro take profit. Nuestro stop loss lo vamos a colocar justo en el punto de intersección, que lo voy a marcar aquí, que es este. Justo encima del cartel, o donde se unen o donde se cruzan la línea morada con la línea amarilla. Ahí es el punto donde vamos a colocar nuestro stop loss. Posición larga. Este es el punto de entrada. Vale, hasta ahí todo bien. Aquí tenemos nuestro stop loss. Aquí, por ejemplo, estoy usando ratio 1:1. Eso ya depende de cada uno, porque con 1:1 ya saldríamos en profit. Ahora que claro, si nosotros queremos alargar un poco más la operación, por ejemplo, hasta llegar a una zona como estamos aquí, en esta zona de resistencia, pues también podríamos alargar más la operación. En este caso, fijaros que estaríamos casi con un ratio de 2:1. Y ya que estamos aquí, vamos a ver el caso contrario, que sería para hacer una venta o para hacer un short. Mucho cuidado con estas zonas, ¿de acuerdo? Mirar estas zonas. De todas formas, después os voy a comentar también dónde no podemos entrar. Bueno, vamos a ver esta venta. En este caso, vemos como hay un cruce, un cartelito que nos indica, vamos a ver si la vela que está debajo es roja, en este caso es todo lo contrario, ¿vale? Vemos vela roja y entonces en el Fisher necesitamos pues todo lo contrario, necesitamos una sobreventa. Es como un RSI invertido. Entonces ahí sí podríamos también hacer una operación, en este caso short. Vamos a localizar el punto de entrada y el punto de salida. Esta vela roja primera vemos que no teníamos todavía el letrero, en esta sí. Esperamos el cierre de la vela y sería aquí el punto de entrada para hacer las cosas bien. Tomaríamos la posición corta y volvemos a hacer lo mismo de antes. Vamos a colocar el stop loss justo en el punto de intersección. Ahí lo tenemos. Y aquí pues lo mismo. Podemos hacer riesgo-beneficio de 1:1 o también podemos, lógicamente, buscar
zonas de soporte o de resistencia, en este caso de soporte, o de order block si vemos algún order block en el pasado, con lo cual podríamos tener un riesgo de 1 a 1 o también podríamos alargar el take profit. Esto es ya a razón de la gestión de riesgo de cada uno. Por otro lado, algo que siempre recomiendo y que menciono en todos los vídeos es sobre el apalancamiento, no sobre apalancar. Si no, jamás en la vida se puede ser rentable si te apalancas por 125x. Es imposible. Ni por 100x, ni por 50x. Es imposible. Es imposible. Ahora, si te apalancas un 10x, un 5x, incluso menos, el caso es ir obteniendo beneficios poco a poco. No querer ganar todo en un día, porque eso te va a llevar a tener mayores pérdidas. Por otro lado, no todas las operaciones, lógicamente, como en cualquier estrategia, van a ser ganadoras. Vamos a encontrarnos con señales o entradas falsas. Y bien, lo que os comentaba antes, que también os voy a decir cuándo no entrar, ¿vale? Porque a veces podemos confundirnos, podemos equivocarnos, vamos a ver. Y me refiero, pues, a este tipo de cosas, ¿no? Cuando el mercado está así un poco rebelde, pero mirad aquí, me arroja dos señales de buy y de sell muy juntas. Entonces aquí, imaginaros que estáis indecisos, no vais a entrar en la de Shell. Mirad donde tenemos el indicador Fisher, está arriba. Entonces, si estuviese abajo, sí haríamos en short, pero lo tenemos aquí por encima de la línea roja de puntos. Entonces, esta operación se decanta por hacer un long, en este caso. Otras veces nos vamos a encontrar en casos como este. Fijaros bien, esto no se puede hacer. Aparte de que estamos en una zona de rango, que eso yo creo que todos, la mayoría, ya debéis de saber identificarlos porque es algo muy sencillo. Solo tenemos que trazar un par de líneas y ver cómo hay un suelo y un techo que siempre está dando unos máximos y unos mínimos al mismo nivel. Entonces ahí sabemos que estamos en rango. Pero a lo que voy, fijaros, tenemos aquí el cartelito de Shell, pero sin embargo aquí no me está dando sobreventa, me está dando sobrecompra, ¿de acuerdo? Y nosotros necesitamos todo lo contrario. Recordad que es lo contrario al RSI. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo solo espero que esta estrategia la probéis, le hagáis un backtesting. Recordad que en una estrategia lo que necesitamos es tener una buena gestión de riesgo para que el capital se vaya incrementando. No esperéis acertar el 100% de las operaciones, ni siquiera el 70, ni siquiera el 60. Muchas veces depende todo de cómo estemos operando, de nuestra mentalidad, de nuestra psicología, de nuestro entorno, de nuestra paciencia. Y la gestión de riesgo, pues bueno, lo comento siempre porque es algo que veo que es en lo que falla la mayoría de la gente. Entonces recalco mucho sobre la gestión de riesgo. Recordad que tenéis en la descripción, tanto de este vídeo como en casi todos los últimos vídeos, un link donde os va a llevar a una hoja de Excel donde podéis hacer backtesting de cualquier estrategia. Y bueno, amigos, ya he dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y un comentario. Me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!